Buenas noches, 28 de noviembre del año 2022, son las 7 y 21 minutos de la noche. Vamos a hablar de boxeo. En esta oportunidad, a petición de un suscriptor, si en verdad te gustaron las películas de Rocky Balboa, yo te voy a hablar del verdadero semental italiano en la historia del boxeo. Un señor que nació en Brockton en el año 1923 y muere en un accidente aéreo de avioneta en Newton, dice aquí, en 1969. El boxeador era considerado el más contundente de la historia, aunque no tenía la pegada del Jack Dempsey. Pero su récord habla por sí solo, pues. Tenía un estilo ortodoxo, agazapado, subía, bajaba. No era tan alto, ¿no? Si llegaba máximo al 1,80 era mucho, pues. Estaba por el 1,70 y dale, 78, 79. Tuvo 49 victorias eh, sobre el mismo número de combates, 49 disputadas, 40, y de las cuales 43 fueron por nocaut, en verdad. ¿Qué más podemos leer de este cemental italiano? Bueno, en su carrera amateur no le fue tan bien. No le fue tan bien, creo que tuvo un promedio de un récord de 8-4. Pero en verdad brilló y tuvo el porcentaje de knockout más alto de la historia de un boxeador de peso completo. Sobre el 87% de las posibilidades, ¿no? O sea, prácticamente los terminaba noqueando a todos y como en el octavo, noveno asalto, más que todo, ¿no? Era un hombre rudo, fornido, siempre tuvo una vida ruda. Tanto es así que él comenzó a boxear fue en el ejército. En el ejército empezó su carrera de amateur y los trabajos que tuvo como camionero, eh, cargando como en puertos, sitios de container y cosas así. Es decir, tuvo una personalidad bastante ruda y eso lo ayudó, pues, lo ayudó significativamente a, a tener esa personalidad idónea para el boxeo, en verdad. Era Rocco Francis Margeriano. Lo cambió por Rocky Marciano. Y bueno, viendo aquí un documental, defendió su título 6 veces y se retiró. Él no quería terminar como Joe Louis, es decir, con aneurisma, problemas cerebrales. Trató de invertir su dinero en negocio. Fue por instancias de su mujer que lo presionó para retirarse del boxeo, ¿no? Para que no terminara con daño cerebral, sino que creo que fundó hasta su propia empresa de detectives, o una academia de detectives, algo así era lo que le gustaba a él. Era de origen plenamente italiano, madre y padre italiano, estamos hablando de Rocky Marciano. Y bueno, al principio, fíjense este tipo de vida, o sea, le gustaba la lucha grecorromana, le gustaba el fisicoculturismo, intentó jugar béisbol, pero no caló bien, ¿no? No acertó bien en cuanto a los lances con la pelota y en verdad encontró su talento, se encontró a sí mismo, fue precisamente con el boxeo. Él dejó la escuela y empezó a ganarse la vida, como les estuve diciendo, de mil maneras, pero bueno, utilizando su fuerza, ¿no? Cargando mucho peso en sus espaldas y cosas así.
y cuando tuvo una fortuna considerable, entonces cuando piensa en el retiro. Uno de los momentos más dolorosos que tuvo Rocky Marciano fue cuando termina noqueando al legendario Joe Louis, de 37 años, que estaba forzado a pelear por la cantidad de deudas que tenía. En ese entonces Marciano terminó llorando prácticamente en el camerino de su héroe, de Joe Louis. Como que se especializó en retirar boxeadores legendarios, porque también le sucedió lo mismo con Archie Moore, un hombre treintañero pero avanzado, en verdad, y lo termina noqueando Marciano. Hubo uno que sí le duró hasta los 15 asaltos. Marciano ganó por puntos, pero el hombre como que se pasó de palabra, hablando de más, y bueno, cómo no, vamos a la revancha, y Marciano en esta oportunidad no perdonó y lo terminó noqueando en 8 rounds. Es decir, si vemos el estilo de Marciano, fallaba muchos golpes, era el estilo clásico del boxeo antiguo, como un Joe Frazier, una cosa así, agazapado, siempre buscando con los ganchos, darle caza a esos hombres altos. Eh, y bueno, en verdad fue la esperanza blanca de ese entonces, y fue la esperanza blanca, y en verdad se retiró invicto, y está en el Salón de la Fama del boxeo a nivel mundial. En verdad. Se retiró con solo 32 años. Es decir, que él pudo fácil durar unos 3 años más. Él intentó luego, él se retira, no me recuerdo bien si fue en el 52 más o menos. En el 55 creo que estuvo tentado a pelear con otro blanco, por cierto, pero después se arrepintió, pues prácticamente ya cerró la puerta a esa vida, y siguió dedicándose a trabajar por sus negocios. Pero sí, era un hombre con un estilo más o menos clásico de los boxeadores de esa época, pero, pero era formidable, o sea, era muy fornido, era fuerte, y siempre iba adelante como, como las películas de Rocky Balboa. La diferencia es que en esta oportunidad Rocky Marciano en verdad era el campeón, era el campeón, o era el mejor pues de su tiempo. Dominó el mundo del boxeo en esa época, o sea, finales de los 40 y principios de los años 50, en verdad, pudiéramos decir. Y, y Marciano en verdad marcó historia, y cada vez que vemos sus peleas en blanco y negro, vemos un hombre que siempre va hacia adelante, y recibe golpe, termina con el rostro maltrecho, pero a la larga termina doblegando, debilitando a sus rivales, y finalmente los termina en su mayoría noqueando, o los termina venciendo por puntos. Pero fíjense el récord de más de 87% de knockout. Aquí estoy leyendo de que derrotó a Walco de tal manera de que tuvieron que llevárselo al hospital. ¿Será Charles Walco el que hablaba mucho? Bueno, y ese jugador, ese peleador, ese boxeador quedó tan mal que se lo llevaron al hospital, y prácticamente inconsciente, y hasta le buscaron hasta un cura para que le hiciera los últimos votos antes de morirse. Pero gracias a Dios se salvó. Una cosa increíble, ¿no? En verdad, o sea, le llegó a los 15 asaltos, pero que casi lo mandan al otro mundo, pues, o sea, Marciano, en verdad, ver las peleas de Marciano en blanco y negro, los archivos,
Aquí en YouTube, yo siempre recomiendo YouTube, no voy a ninguna red social y en verdad Marciano era en verdad un hombre en verdad que se le cuadraba a quien sea y no le tenía miedo a nadie y siempre iba hacia adelante conectando sus golpes y con su fuerza y su récord de knockout habla por sí mismo. Aquí dice que Archimu casi pierde un ojo, ¿no? Contra Marciano. Pues. O sea, los dejaba a todos prácticamente bien machacados, pues, humillados, este, doblegados. Pero en verdad sí dio espectáculo, que es lo importante. Lo bueno de Marciano, de Rocky Marciano, es que no vendió peleas como lo hizo Jack Dempsey para la mafia, ¿no? Ni para las apuestas. Aquí estoy leyendo, Johansson era el que lo tentó en el 55 a regresar, pero no quiso pelear después de un retiro como lo hizo Joe Louis, ¿no? ¿Verdad? Marciano no quiso seguir los pasos de Joe Louis y se cuidó mucho. En ese aspecto su salud y se dedicó más que todo a sus trabajos de sus negocios, sus presentaciones y cosas así por el estilo. Lo cual fue algo muy inteligente. O sea, sácale al boxeo cuando estés en tu mejor momento y no termines, por ejemplo, con un aneurisma o en un psiquiátrico como yo Luis, no termines en silla de ruedas, no termines nada de eso. Simplemente sal con tus cinco sentidos así prácticamente intactos y a disfrutar de la fortuna y administrar bien la fortuna que hiciste cuando la juventud, cuando te lidiabas a puño con la gente de tu generación, en verdad. Hizo negocios fructíferos, dice aquí, ¿no? O sea, el hombre en verdad fue bastante inteligente, tanto, tanto dentro del cuadrilátero como fuera del cuadrilátero. Y eso es algo muy poco visto en los boxeadores que derrochan sus fortunas en fiestas, en orgías, en cosas extrañas, drogas, alcohol y terminan arruinados. Pues. Toda esa gente que los acompañó para vaciar las arcas, para arruinarse, eso no sucedió con Marciano, que estaba bien casado, con una buena mujer y en verdad tuvo una vida equilibrada en ese sentido y él muere fue por un accidente de avioneta. O sea, yo recuerdo cuando uno se monta en una avioneta, yo estuve viajando en avioneta y se siente tremendo vértigo, ¿no? Cuando uno va observando desde la ventana, ¿no? De la avioneta. Se siente tremendo vértigo. Y en esa época los accidentes aéreos eran más comunes, ¿no? Lastimosamente muere a los 46 años, a pesar de que se cuidó bastante. Imagínense, o sea, los accidentes aéreos, o sea, cuando le toca a alguien irse de este mundo, le toca. Tuvo dos hijos, estoy leyendo aquí. Era un hombre feliz, un hombre exitoso en Broxton, donde tiene una estatua en su honor, Rocky Marciano. Hizo una gran carrera y yo creo que Marciano en verdad es una leyenda y un ídolo a seguir por los boxeadores que llega un punto, un momento que no te haces adicto al boxeo, como diciendo no sea otra cosa mejor que hacer. Simplemente siguen y siguen boxeando y al continuar en el boxeo con edad madura, pierden velocidad, pierden potencia en los golpes, pierden capacidades físicas y mentales y terminan de la peor manera. Eso sucedió, por ejemplo, con Evander Holyfield. Tuvieron que a la fuerza revocarle la licencia de boxeador porque ya se sabía de que de continuar boxeando Holyfield
estaba atentando contra su vida, ya no estaba en condiciones óptimas para pelear con los más jóvenes y lidiarse a golpes en los rines ni nada de eso. Por eso es que yo hablé en un video anterior que esos veteranos que quieren regresar, lo dije en videos pasados, ¿por qué no crear una categoría senior, una categoría mayor, donde los mayores pueden darse sus golpecitos ahí hasta el tercer round y después salgan a festejar lo que hicieron, el espectáculo y ya está? Y den una charla y den una conferencia y hablen del boxeo y cosas así a los más jóvenes y cosas así. Es lo que decía yo, ¿por qué retirar a los veteranos forzosamente? Peleen entre ellos mismos y la más mínima señal de decadencia durante la pelea, pararla entonces. O sea, no pelear en las mismas condiciones que con los jóvenes. Es lo que sugiero yo. Pero bueno, eso es una idea en el vacío que quedará aquí registrado en YouTube. Sabrá Dios si en algún momento se podría considerar para que hombres como Holyfield, como el mismo Tyson que quiere pelear, como Foreman, en vez de pelear los 12 asaltos o 10 asaltos, bueno, peleen sus 3 asaltos, sus 4 asaltos máximos, en la categoría de la edad que les corresponde, y ya está. Porque son hombres que ya son lentos, han perdido pegada, han perdido condiciones, han perdido reflejos y quieren ganarse la vida con lo que a ellos les gusta y saben hacer, pues. Pero lamentablemente eso no existe. Eso no existe. Bueno, en el caso de Rocky Marciano, como estábamos hablando, era un hombre contundente, siempre iba hacia adelante, al estilo Rocky Balboa. Creo que el personaje de Rocky Balboa, ese mental italiano, definitivamente tiene cierta inspiración en el famoso Rocky Marciano. Tanto es así que creo que en la película de Rocky Balboa hay un afiche de Rocky Marciano, en verdad. Pero concluyo este video para no hacerlo más largo y complaciendo a los amigos suscriptores que me pidieron hablar de este tema, lo cual a mí me emociona y me apasiona que me soliciten temas diversos a analizar y exponer por mí, de mi parte, con mucho gusto. este, que es el ejemplo idóneo a seguir del mundo del boxeo. O sea, pelea hasta que sientas que ya tu cuerpo en verdad ya no está en capacidad de rendir al máximo como lo venías haciendo. Entonces llega el momento del retiro, de decir, bueno, hasta aquí llegué. Y es lo que yo proponía en la categoría senior, pero de no darse la categoría senior, entonces administra tu dinero, crea tus negocios, tanto dentro como fuera del boxeo, pero por ejemplo con Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya hizo una promotora para apoyar talentos de boxeadores que venían emergiendo. No se alejó del boxeo, pero ya tomó otro rol, no dentro del cuadrilátero, sino como representante, pues, con sus gimnasios, sus entrenadores y cosas así. El Golden Boy. Entonces, bueno, este hombre rudo, yo creo que de haber nacido en Italia hubiera sido un perfecto, bueno, mafioso. No digo que todos los italianos tienen que terminar mafiosos, no es una falta de respeto eso. Es una falta de respeto, pero por su rudeza, por su carácter, por su manera de ser tan ruda, tan rústica, hubiera calado bien, se hubiera metido hasta actor de cine, ¿no? Hubiera sido el perfecto gángster, ¿no? Interpretando a un actor de cine, Rocky Marciano, lo hubiera hecho perfecto, en verdad. Hubiera sido extraordinario, pero bueno. Dios sabe el recorrido de vida que tiene cada uno de nosotros y bueno, lo que nos toca hacer y emprender en nuestras vidas. Entonces, bueno, Rocky Marciano, una leyenda, nació en 1923 en Brockton y muere en Lagos. ¿Lagos fue? ¿Dónde es que muere ese señor? ¿Dónde es que murió ese señor? Lagos no fue.
Bueno, murió en accidente de avioneta, pero no me especifica Wikipedia en realidad dónde fue que murió. No me especifica el fallecimiento. En Iowa, en Newton, Hawái. Ah, ok. Listo. Este fue el verdadero semental italiano, pero de la vida real. Mucho mejor que el de ficción, por cierto. Mucho más inteligente y más respetado, por supuesto, que el personaje de ficción, pero que en verdad fueron tremendas historias la de Sylvester Stallone, en verdad. Tremendas historias. Bueno, no hay que alargar más de la cuenta sobre el tema. Si te gustó el video, por favor regálame un like para saber que lo hice bien, para saber que te gustó. Si quieres suscribirte al canal, bienvenido seas, estimado. Si quieres comentar algo, bienvenido seas. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta mucho cada cosa que comparte, cada cosa que dicen. Cumplí con la petición de Rocky Marciano, en verdad un gusto hablar del verdadero semental italiano, de la verdadera esperanza blanca de la época. Bendiciones para todos.